Bendecidos con toda bendición. Hubo un tiempo, y acaso todavía respira entre los pliegues de muchos púlpitos, en que el cuerpo fue mirado con el recelo con que se mira a un sospechoso reincidente. No como casa, sino como una trampa, no como un don, más bien como el riesgo. En ciertos pasillos de la religión, en ciertas pedagogías del miedo, el cuerpo fue sentado en el banquillo de los acusados antes incluso de moverse, antes incluso de reír, de danzar con sobriedad, de abrazar con ternura, de llorar con ruido, de respirar con libertad. Se le enseñó a generaciones enteras que lo espiritual debía elevarse en la medida exacta en que lo corporal se reprimía, que la santidad era en el fondo una victoria contra la piel, y así, casi sin advertirlo, se fue instalando una teología sombría, una liturgia de pasillos estrechos, una espiritualidad donde el alma parecía ser una criatura noble encerrada en una prisión de huesos. Hermanos y hermanas, pero basta acercarse con honestidad a los evangelios para advertir que Jesús no camina por esa avenida helada. Gloria a Dios por eso. El Cristo de los evangelios no predica una guerra contra el cuerpo, no funda una religión del desprecio corporal, no habla como si la carne fuera un error divino o una avería del espíritu. Muy por el contrario, entra en la historia con pies reales, con hambre real, con cansancio real, con lágrimas reales. Su presencia no niega la corporeidad humana. Por el contrario, Dios, a través de Jesús, la honra. Y esa sola verdad debería bastar para abrir en nosotros una pregunta tan incómoda como necesaria. ¿Puede el cuerpo glorificar a Dios sin caer en pecado? La respuesta del Evangelio no es tímida, es un sí luminoso, un sí encarnado, un sí que todavía incomoda a las religiones enamoradas de la rigidez. El cuerpo no aparece en los evangelios como enemigo en sí mismo. Jesús sana los cuerpos. Jesús toca los cuerpos. Jesús levanta cuerpos, dignifica cuerpos. No se mantiene a distancia como una asceta horrorizado por la materia. Al contrario, pone su mano sobre la fiebre, acerca sus dedos al oído del sordo, deja que una mujer quebrada por 12 años de hemorragia toque su manto y sane, se deja ungir los pies, aleluya, abraza niños, come con pecadores, entra en casas, se sienta a la mesa, carga el peso de la fatiga. Todo en Jesús, todo en Él revela una santidad sin fobias. Si el cuerpo fuera intrínsecamente indigno, Cristo habría venido a enseñarnos a escapar de Él. Pero eso Él no lo hizo. Él vino a habitarlo con plenitud. Nunca vemos a Jesús despreciando la corporeidad humana. Lo vemos más bien devolviéndole la honra a aquellos cuerpos que la sociedad había declarado impuros, inútiles, intocables. Y aquí hay algo decisivo en los evangelios. El problema jamás es el cuerpo por ser cuerpo. El problema es el corazón desordenado. Esa intención torcida, la hipocresía que se disfraza de pureza. Jesús no dice que el ojo sea malo por existir, sino que puede enfermarse la mirada.
No dice que la mano sea perversa por ser mano, sino que la acción humana puede pervertirse. No condena la boca por ser boca, sino la palabra que brota del interior, que ya está corrompido. El mal, en la enseñanza de Jesús, no está pegado a la carne como una maldición biológica. Nace del centro moral de la persona cuando ésta se aparta del amor, de la justicia, de la verdad, que solo pueden ser halladas en Dios. Por eso es un error pastoral y evangélico enseñar que el cuerpo es, por definición, una amenaza. Esa sospecha, hermanos, permanente, no procede de los evangelios, procede muchas veces de los miedos culturales, de los moralismos heredados, de tradiciones disciplinarias que trajeron nuestros misioneros, que confundieron el control con santidad. La fe cristiana, además, no anula la humanidad, la redime. El Evangelio no convierte al creyente en una sombra desencarnada. No, hermanos, hermanas, el Evangelio en una especie no hace que nosotros nos volvamos una especie de espectro religioso que flota por encima de la vida real. La gracia no destruye lo humano, la gracia orienta, la gracia limpia, la gracia nos eleva. Esa gracia que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos redime con su presencia, jamás va a cancelar la risa, jamás va a cancelar la ternura, jamás va a cancelar el descanso, nunca va a anular la emoción, la sensibilidad, el temblor de la voz. Tenemos que saber que redimir no significa amputar. Santificar no significa deshumanizar. Dios no salva al ser humano arrancándole aquello que lo hace humano. Por el contrario, Él restaura nuestro ser desde dentro para que viva de manera justa, libre y amorosa. ¿Cuánto daño se ha hecho cuando se predicó una santidad enemiga de la condición humana? Se habló a veces como si el ideal del creyente fuera parecer menos persona, menos espontáneo, menos afectivo, menos alegre, menos visible. Y el resultado de ese modelo no ha sido siempre la madurez espiritual, sino que con frecuencia resulta una religiosidad teatral, tensa, asustada de sí misma, porque lo que se reprime sin ser redimido no desaparece, se esconde, se deforma, regresa con otra máscara. En cambio, la gracia trabaja con verdades, no nos vuelve ángeles, no necesitamos ser ángeles, nos vuelve humanos reconciliados. No nos arranca del barro de la existencia, no, pone allí mismo una luz nueva. También el gozo puede expresarse corporalmente. Esta afirmación, que debería parecer simple, ha sido para muchos, en muchos círculos religiosos y denominacionales, escandaloso. Es un término escandaloso. Sin embargo, ¿cómo podría no ser así? ¿Cómo podría no ser así? La adoración, la gratitud, la celebración y la emoción tienen dimensión visible. Reír involucra el rostro, hermanos. Llorar convoca el pecho, abrazar compromete los brazos, cantar exige labios, garganta, respiración, levantarse, caminar, reunirse, extender las manos, inclinar la cabeza, guardar silencio, compartir el pan. Todo eso implica el cuerpo. La vida espiritual no ocurre en un vacío etéreo, ocurre en personas concretas, con historia, con piel,
con postura, con presencia. Los evangelios mismos están llenos de esa materialidad santa. Una mujer se arrodilla y unge. Un leproso se acerca, un paralítico se levanta, un ciego recobra la vista. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Una multitud se sienta sobre la hierba. Los discípulos tiemblan, corren, duermen, reman, comen. Y el resucitado no vuelve como una abstracción filosófica, sino como presencia, gloria al Señor, que se deja reconocer al partir el pan. Vea, el Evangelio entero está atravesado por una pedagogía de la encarnación. Por eso resulta tan extraño que en nombre de esa misma fe, algunas comunidades hayan convertido toda expresión corporal en motivo de sospecha inmediata, como si la sobriedad fuera sinónimo de inmovilidad, como si la reverencia exigiera cierta grave rigidez, como si la alegría visible fuese una forma inferior de piedad. Pero sospechar siempre del cuerpo produce espiritualidades mutiladas. Y una espiritualidad mutilada, hermanos y hermanas, termina mutilando a otras personas. Cuando una comunidad enseña que el cuerpo solo sirve para caer, lo que siembra no es discernimiento, sino culpa. No siembra templanza, no, siembra es miedo. Eso no es santidad, eso es una fractura interior. El creyente comienza entonces a vigilarse con una crueldad infinita. Se hace daño a sí mismo. Aprende a sentir vergüenza de su risa, de su cansancio, de su necesidad de afecto, de su deseo de abrazar, de su modo de habitar el mundo. Se instala en una especie de guerra civil en el alma. Una parte de la persona acusa a la otra parte de sí mismo. Y la fe, que debía traer reconciliación, termina funcionando como un tribunal permanente. No es difícil advertir las consecuencias pastorales de este error. Aparecen generaciones incapaces de hablar sanamente del cuerpo. Personas que oran mucho, pero se odian en silencio. Jóvenes que confunden pureza con represión. Hombres y mujeres que han aprendido a fingir compostura mientras por dentro se sienten rotos. Iglesias donde la disciplina externa es celebrada, pero la verdad interior no encuentra espacio para respirar. Y entonces conviene preguntar con valentía y humildad. ¿Hemos confundido pureza con rigidez? ¿Hemos llamado santidad a lo que en realidad es un miedo cultural? ¿Hemos hecho del cuerpo un chivo expiatorio para no confrontar los desórdenes más profundos de nuestros corazones? La vida eclesial necesita revisar su lenguaje, hermanos. Necesitamos examinar cómo habla del cuerpo, cómo esa vida eclesial habla de la alegría, de la expresión humana, del descanso, de la celebración, del llanto, de la ternura, porque una iglesia puede repetir palabras correctas sobre el amor de Dios y al mismo tiempo enseñar con sus gestos que el cuerpo es una vergüenza tolerada. Y eso, hermanos, eso, hermanas, no es evangelio. El evangelio llama a una espiritualidad encarnada y digna, una espiritualidad que no idolatra el cuerpo, pero tampoco lo humilla, que no lo absolutiza, pero tampoco lo trata como enemigo, que reconoce que el ser humano glorifica a Dios con la totalidad de su vida, con su conciencia, con su justicia, con su palabra, con su manera de servir y también con su presencia corporal en el mundo. El cuerpo no es el rival del alma. Esa oposición tan repetida ha hecho estragos porque simplifica lo humano hasta volverlo irreconocible. El cuerpo es parte de la persona amada por Dios. No es un estorbo agregado a la existencia espiritual, sino una dimensión de esa existencia. El problema no está en existir corporalmente,
sino en el uso desordenado del corazón. Allí se libra la batalla decisiva. Allí nacen la codicia, la violencia, la vanidad, la hipocresía, pero allí también pueden nacer la compasión, la pureza verdadera, la gratitud, la misericordia. Por eso, cuando la iglesia aprende de nuevo a leer sin los lentes del miedo los evangelios, descubre una verdad antigua y fresca, que el cuerpo también puede alabar. Alaba cuando sirve, alaba cuando abraza con ternura, alaba cuando se inclina para levantar al caído, alaba cuando canta con gratitud, alaba cuando llora con los que lloran, alaba cuando se sienta a la mesa sin orgullo, alaba cuando camina hacia el dolor ajeno en vez de huir, alaba cuando deja de ser cárcel imaginaria y vuelve a ser instrumento de amor. ¿Y acaso sea hora de decirlo sin temblor? Dios no nos pide que odiemos el cuerpo para ser santos. Nos pide que le entreguemos toda la vida, también la carne, también la voz, también los ojos, también las manos, también las lágrimas, porque el cuerpo, lejos de ser una frontera de condena, puede llegar a ser un templo de gratitud, y cuando eso ocurre, ya no se mueve como enemigo de la fe, sino como una humilde lámpara de barro donde también arde la alabanza.